furelé que vuela, Jorge. Vuela y vuela alto y nos ha traído a la pista de atletismo de Los Realejos. Estadio Iván Rodríguez Ramallo. Acompañado de Pedro Rodríguez Esteves. García Esteves. García Esteves, perdón. Ya te mandé Rodríguez, Pedro García Esteves. Por todos los nombres que tiene uno en la cabeza, ya esta cabeza cada vez está más llena. Vamos a ver si la va a hacer un poquito, como dijo. Bueno, nos hemos desplazado aquí al Iván Ramallo de Los Realejos, un precioso, con unas preciosas instalaciones que se deben de cuidar muchísimo, porque esto, Pedro, es un lujo. Sí, esto la verdad que es un auténtico lujo. En la etapa mía pues tenía que ir a la Manzanilla, al Estadio Francisco Pérez a entrenar, ya que aquí no había pista de atletismo. Y gracias a la lucha que tuvo en su día Miguel Carballo Marrero, peleándose con los políticos, pues hizo que al final dice, a Miguel nos lo tenemos que quitar de arriba, pues haciendo la pista de atletismo de Los Realejos. Y ahí ¿Y quién era Miguel Carballo? Miguel Carballo fue un policía nacional que luchó mucho por el atletismo desde cuando yo empecé a correr en el año 79. Y hacía y deshacía, y lo que no hacía Miguel no lo conseguía nadie, porque Miguel era un luchador nato. Y sin Miguel no llega a existir esta pista, yo creo que no existiría. Y entonces esta pista se inauguró en el año 2005. Y por aquí han pasado muchos campeones olímpicos, campeones del mundo, campeones de Europa. Los mejores atletas del mundo han pasado por esta pista en concentraciones de atletismo que ha traído Julián Martínez y demás. Y otros que han venido por libre. Y la pista, que yo recuerde, se hizo en localera del Ayuntamiento de Los Realejos, si no me equivoco, y con el plan insular, el PIAT, el Plan Insular de Atletismo del Cabildo de Tenerife y la otra parte del gobierno de Canarias, pues gracias a eso se construyó la pista de atletismo. Y sí es verdad que ahora mismo hace falta ya cambiar el material sintético de la pista. Está muy deteriorado. Y cuidar algunos detalles se los recomiendo yo al Ayuntamiento de Los Realejos, al Cabildo, al gobierno canario, lo que sea. Esto es una joya que tienen los ciudadanos de aquí, que tienen los deportistas de aquí, que son ciudadanos también, y de otros ayuntamientos que vienen aquí, de otros municipios, sí, ¿no? Aquí, esto es el centro de deporte. Pepe, importante. Jordi, aquí viene todo el mundo, aquí no se le prohíbe la entrada a nadie, no se cobra entrada. Ni a nosotros. No hay ningún torno en la puerta una cantidad simbólica de 5 euros al mes, para que la gente cuide esto un poco, algo. En la Manzanilla tienes que pagar para entrar, en Tinser tienes que pagar para entrar. Entonces, la gente valora las cosas cuando pagas. Cuando todo lo tienes de gratis, nadie valora nada. Eso lo he aprendido yo en mi vida. Lo dice el dicho, que creo que es valenciano. Lo regalado, y lo gratis y lo regalado, ni pago ni agradecido. No. Mi padre, para yo poder jugar a fútbol en el puerto, por ejemplo, me lo tenía que ganar. Él era agricultor y yo tenía que ir a la finca a trabajar, si no... Y para darme 100 pesetas a las antiguas me las tenía que ganar. Yo no me las daba. Yo la verdad, Pedro, que nunca había estado aquí y me he quedado gratamente contento al ver este paisaje, esta belleza y las instalaciones son un lujo. Sí, esto es un lujo, pero la gente no lo sabe apreciar. No, pues eso es malo. Pues. Yo lo sé apreciar porque yo me crié corriendo en el Taoro. No tenía, y en las carreteras, no había jugándome con los coches y los camiones. Te pusieron esto y esto es un bombonazo. Esto es como un bombonazo. Entonces, el que ahora tiene esto, no lo sabe apreciar. Yo lo que digo es que es un lujo y aparte que no me crean, o sea, vengan y compruébenlo. Yo, como repito, como nunca había estado aquí, soy un amante también del deporte. Y la verdad que es de una belleza y una espectacularidad esto, realmente, señores... Ponte un poquito para acá, Pedro, para que no te quedes por fuera. Es un verdadero lujo el tener unas instalaciones y hay que aprovecharlas. Y como bien tú dices, 5 euros al mes o algo... Sí, algo simbólico. Algo simbólico, bueno... Que ayuda a pagar el mantenimiento de la cancha. Ya, a ver, eso no es nada para... Hoy en día, ¿no? Para tener esto y para el que sea una carga que no lo haga, pero claro. Los que sí pueden mirando para todos los lados, porque la verdad, Pedro, que esto es precioso. Estoy impresionado, gratamente impresionado. Bueno, Pedro, una pregunta que ya me voy a quitar y voy a ir a mi sitio, que no es este precisamente, es para ustedes dos.
si hubiera puesto este estadio el nombre de Miguel Gallardo, no hubiera pasado nada. Hombre, no, Miguel Carballo. Carballo, que estoy yo por cambiarle los apellidos a todo el mundo. Miguel Carballo, pues no hubiese pasado nada, porque él también se merecía, sin despreciar a nadie. Yo creo que el estadio se llama Iván Rodríguez Ramallo porque ha sido 2 veces olímpico. Sí, eso también. Récord de España de 400 metros valla. Pero está claro, Miguel Carballo Marrero para mí necesitaba también, porque es parte de reconocimiento. Sí, parte de la pista, parte no, gracias a él y a la lucha de él. Sí, se le podía haber puesto un huequito a su nombre, Iván Ramallo y el nombre de él, Miguel Carballo. Hombre, no hubiera molestado tampoco, ¿no? No, está claro que no. Bueno, eso es mirar un poquito en la... Miguel es una persona que nació en Arafo, procede de familia arafera y tal, y que después se vino a vivir aquí al norte de Tenerife. Bueno, pues gracias a Miguel, le habrá que darle las gracias a Miguel. Está claro. Y yo creo que eso ustedes los deportistas de aquí lo hacen. Y junto conmigo y algunas personas, algunos han fallecido, pues fundamos el Club Atletismo Puerto Cruz Alejo. Bueno, que tú no has hecho sino fundar, seguir, y con 63 tacos tenemos aquí a Pedro García Esteves. Y gracias. Ahora lo dije bien. Gracias que estoy todavía. Pues nada, lo dejo a ustedes dos ahí, no se peleen, yo estoy allí, cualquier cosa estoy pendiente y adelante. Gracias, Pepe. Pues buenas, señoras y señores, ya tenemos una noción de dónde estamos. La verdad que, y repito, aunque pueda ser cansino, que es un sitio precioso y magnífico, pero ahora sí quiero saber quién es Pedro García Esteves. Bueno, pues yo, una persona que se crió aquí en la zona del Puerto de la Cruz, en la calle Las Quinteras, y que me ha gustado el deporte desde pequeño, y ya corría por esas plataneras antes de jugar a fútbol en serio, aunque jugué pocos años a fútbol, porque la etapa esa de nosotros era los campitos de tierra, la huerta de papas que la acondicionábamos, 2 porterías hechas con 2 piedras y las marcábamos con cal y a jugar partidos, que es lo que hace hoy. A alguien le he oído decir en los campos de fútbol que la gente de hoy, los jugadores de hoy, no se... Vale, tienen de todo, pero no esos campitos que estamos todo el día jugando a fútbol y salían esos jugadores... Pues esos buenos jugadores, ¿no? Ajá. Y ya después, mi primera carrera fue una carrera de pueblo, de estas, en el pico de la montaña, aquí, de la montañeta, el 3 de mayo de 1975, el Día de la Cruz, que siempre se hacían la famosa carrera en la fiesta. Y ya en el año 79, pues, comencé a correr. Poco a poco, tenía algunas pegas porque había gente que decía que en esa época como que estabas loco si salías a correr. Parece que la cultura de antes era así, pero ya después hay carreras que ganas y ya la gente ya se queda, bueno, pues ganó la carrera y ya lo ves desde otro punto de vista. Está claro, yo tengo aquí estudiando un poco tu historia deportiva. Fuiste quinto en unos campeonatos de España absolutos de 3.000 sí, metros. En Valencia, en el pabellón de la Fuente de San Luis en 1989. Pero te codeaste con gente de muy alto nivel, a nivel nacional, valga la redundancia. En ese sí, eran atletas de élite, que para estar ahí pues tenías que luchar, trabajar, sacrificarte aquí en Tenerife día tras día y sin unas instalaciones para poder estar ahí, porque luego yo cuando ibas a Madrid, Barcelona, Valencia mismo, veías esas instalaciones, yo decía, si nosotros tuviéramos eso allá en Tenerife. Claro, siempre se paga el insularismo a la hora a nivel... Lo mismo pasa con el fútbol. Tú ves que hay jugadores de nivel de aquí, pero llegan a la península y casi ninguno llega. Y ahora, hablando del insularismo que tú has dicho y que conoces grandes instalaciones a nivel península, a día de hoy, ¿cómo ves tú las instalaciones que tenemos en el archipiélago? Hombre, yo a día de hoy, ahora mismo, yo creo que lo tenemos casi todo. Haciendo una comparación con 30, 40 años atrás. Ahora tienes piscinas para nadar, tienes pistas de atletismo, está Tinsel, está la Manzanilla, está el Antonio Domínguez en Los Cristianos, está el Iván Rodríguez Ramallo aquí en Los Realejos,
la pista del Mayorazgo la pista de atletismo del Mayorazgo en la Orotava. Bueno, es que ahora el deportista de ahora que se queje, hay eventos deportivos todos los fines de semana del año, carreras de asfalto, pues hay tantas que no sabes ni a dónde ir, lo tienes todo. En Santa Cruz tenemos ahora, por cierto, en el mes de noviembre, la media maratón de Santa Cruz. Sí, ¿Vas a ir por allí? No, la carrerita, ¿no? ya la media maratón, y eso yo hago carreras cortas porque ya las rodillas van fallando. Carreras de 5 kilómetros. A Bilbao, el 10 kilómetros de Bilbao, que es el 17 de octubre, sí voy. Ya uno va en plan participación y diversión con los amigos. Y Alicia, mi mujer, que se animó a correr hace 10, 12 años, pues está muy entusiasmada, pues ella también en ese sentido pues me acompaña. Y para mí pues fenomenal. Hacemos en vida deportiva, vida familiar deportiva. Una pregunta, Pedro, que probablemente te la haya hecho bastante gente, ¿no? Para ti el deporte, ¿qué ha significado incluso a día de hoy que ya tienes unos años? Yo, sinceramente, soy un enfermo del deporte, como muchos. No puedo vivir sin el deporte. Y cuando no he podido correr, porque alguna molestilla, pues he ido a nadar o en el trabajo de musculación en el gimnasio. Pero mi salida es el deporte. Es algo, unos tienen unos vicios, otros tienen otros. Pues yo decía que esto es como una adicción. Que el otro día en La Coruña, este fin de semana, que fui con el Aguere, porque somos equipo filial del Aguere Atlético Amateur, que el Aguere es un histórico del atletismo, pues me preguntaban, Pedro, ¿y todavía tienes ilusión por estar? Le dije, mira, este campeonato de Club Master, de segunda división, que ascendimos a primera división, el año que viene el Aguere estará con los mejores equipos de España Master, los 8 mejores. Yo dije, esto para mí es la misma ilusión que cuando tenía 20 años, porque me vi a Miguel Feria, atletas de los años 70, Dionisio Casaña, toda esta gente que son históricos del atletismo, más la gente joven, bueno, joven, que quiero decir, pero que son ya máster de 35 años para arriba, y yo dije, bueno, yo estoy aquí como si me pusieras aquí el bocadillo de jamón serrano pata negra y una cervecita ahí para degustar. Y bueno, no piensen que estamos hablando con cualquier deportista, que cualquier deportista, sin lugar a dudas, detrás de él siempre hay esfuerzo, sudor y lágrimas, como se suele decir. Porque este deportista que tengo aquí a mi lado, y permítanme la repetición, tiene el récord de Canarias en 1500, en 3000, en 5000 y 3000 metros obstáculos. Lo estoy leyendo en la chuleta que tengo aquí. Bueno, lo estuve en su momento. El récord de 3000 obstáculos duró 30 años, el 8 minutos 52. Oh. De hecho, en el Meeting Internacional de Barcelona. Pero claro, yo ahora lo veo normal, porque en su momento yo el sacrificio que hacía, sí es verdad, que la primera vez que batí el récord de Canarias de 3000 metros obstáculos, me dijeron, Pedro, es récord de Canarias de 3000 obstáculos, que fue en Málaga en 1984, ¿no? En la pista de Benalmádena. Pero a mí el récord de Canarias era como, me sonaba, no era algo, lo veía normal, ¿no? Pero después dice, no, es que es la mejor marca de Canarias de todos los tiempos y tal. Y yo dije, no, pues ya ahí ya dije, contra, pues yo decía, no, pues algo corro ya por lo menos. O sea, que le ponías importancia al deporte, no tanto a lo que habías conseguido. No a los récords. ¿Nunca fuiste consciente de ese récord como tenías? Después sí, con el paso del tiempo sí. Y los récords, los títulos se quedan y los récords están para batirlos. Porque estaba ahí, cuando yo empecé a correr, el récord de Tenerife de 3000 obstáculos lo tenía Inocencio del Rosario, que es una persona hoy que tiene 80 y pico de años, por lo menos. Mira, me gustaría hacerte ahora, para que no se vaya la pregunta, cuando empiezas a correr a los 17 años, ¿por qué razón te empezaste a correr? ¿Quién te llevó? ¿Quién te motivó? ¿Qué ocurrió en ese momento? Era algo propio mío, que me gustaba correr. A mí ponerme, era uno de medias lonas aquellas, los tenis aquellos, pero me gustaba correr. Y en la finca donde yo vivía, la finca de largo tenían como 500 metros, pues me ponía a correr y mi madre decía, ¿pero por qué te pones a correr? Y de punta a punta, y de repente me hacía 4 o 5 kilómetros, y después ya, pues la ducha y venga, pero era como
que los nervios esos los soltabas, porque uno también un poco nervioso y tal, y ya te quedas realmente relajado. Y de ahí sale, es como el instinto, ¿no? El que sale futbolista que dice, tú le compras las botas, le compras todo al chico tuyo, que quiere, esto es una estrella, ¿no? Las estrellas yo creo que nacen y luego ya, vale, tienes que trabajar... Hombre, las condiciones, claro que sí, ¿no? Pero después te lo tuviste que currar, creo que estás diciendo sí, tú tienes ahora, que ¿no? tener condiciones, pero luego tienes que currarte, Claro. claro. El sacrificio día tras día. Es lo que hablábamos, o sea, el hacer deporte, o sea, detrás de cualquier deportista que destaque o que sencillamente sea un deportista urbano, hay sacrificio, hay constancia, hay, digamos, mucha motivación, muchas ganas de superarse. El deporte y el atletismo concretamente tiene una magia especial, y lo que hablábamos al principio de esta entrevista, se produce como una adicción, ¿no? Sí, es adictivo. Cuando tú estás lesionado, te quieres recuperar antes de estar al 100% y vuelves a romperte, y ya hasta lloras. Es lo que le digo yo, por ejemplo, que sigo en los vestuarios de fútbol y tal, con el Puerto Cruz. Le digo, vamos a ver, no estás recuperado de la lesión, de la rotura. Entonces, no se te ocurra entrenar porque te rompes. Y en lugar de 5 semanas van a ser 2 meses. Sí. Y son tantas las ganas que tiene el jugador de jugar que al final, ya Pedro me lo dijo, pero yo creo que sí estoy. Y cuando te rompes, dices, tenía que haberte hecho caso. Y digo, la experiencia es un grado, está claro. La experiencia es la madre de la ciencia. Y si no le haces caso a la gente que tiene experiencia, hay un dicho, cuando yo era jovencito, y decía, ¿por qué la gente mayor sabe tanto? Y decía, es que son sabios. Claro, porque habían recorrido ya un mundo en la vida, ¿no? O mi abuelo decía, no, va a llover. Yo, ¿cómo mi abuelo va a saber que va a llover? Y claro, llovía, y yo decía, uy, pues, mi abuelo entonces... Oye, porque sabe más el gallo por viejo que por gallo. Sí. Es el dicho, ¿no? Es el dicho. Oye, Pedro, no quiero que se me escape en pregunta, y como soy un preguntón, pues me van a tener que aguantar el tirón este. ¿Alguna referencia cuando empezaste, algún atleta de la época, fue tu listón a seguir? Hombre, en blanco y negro, la televisión en blanco y negro, mi referencia era Mariano Aro. Y después ya, antes hablábamos de él, cuando yo empecé ¿El portugués? las carreras populares, ya veo a Quintero Adrián, que ganaba, era el rey de las populares. Que para descanse, me acabo de enterar hace Dios lo tenga en la gloria, que falleció. José Antonio Quintero Adrián, que eso ganaba todas las carreras populares. Además, lo mismo corría al mediodía en Valleguerra, que por la tarde estaba corriendo aquí en el Mocán. Y sí, estaba Luis Augusto Concepción, Luis, el portugués, que fue un gran atleta, que se afincó aquí, y llegó a tener el récord de Canarias también de 1500 metros con 4 minutos pelados hechos en Logroño, en el año 1975. Y que precisamente ese récord luego lo batió mi cuñado José González Alonso, que vive en Inglaterra, y que también tú llegó a tener... Coño, un primo mío, José González. José González Alonso, que fue campeón de España juvenil en 1980 en Cartagena, ganándole a Martín Fi, precisamente. Nada más y nada menos que al gran Martín Fi, ¿eh? Sí. Pues todo un referente. A mí, antes te escuché que también vas al gimnasio. Recomendación, por ejemplo, para un deportista como eres tú, de élite, ir al gimnasio, hacer musculación para luego poder practicar el atletismo. Para mí el trabajo de musculación es fundamental, a su justa medida, ¿no? Depende de la edad que tenga, pero el trabajo de fuerza previene y evita lesiones. En la época, en antaño, pues ni pesas, ni gimnasios, ni nada. Lo típico, la gimnasia normal, los multisaltos, pero hoy es un lujo. Hay gimnasios por todos lados y cada uno elige lo que quiere, pero es muy, muy importante el trabajo de fuerza. Hay gente que no le gusta el gimnasio, ¿no? Pero antes hablábamos que toda esta gente que, como tú, Jordi, corriendo por la avenida Ganaga, que los ves con los cascos puestos,
salen del gimnasio, van a correr y gracias que se ha fomentado el deporte en la calle y cada día es más gente en la calle haciendo de deporte. Oye, Pedro, ¿cómo engañaste a tu mujer y para que corriera ahí también? Ella se entusiasmó porque mis hijos eran pequeños y se venían los sábados conmigo para la pista. Y entonces empezó caminando y acabó corriendo. Y ahora, pues, corre. Ahora no hay quien la pare. No hay quien la pare. Ahora corre 4 días a la semana y un día de gimnasio y después descansa 2 días. Pero está más enganchada que yo, ¿eh? Tienes a tu hijo también practicando deporte, fútbol, Pedro. ¿No se anima a esto? ¿No te ha comentado? Mi hijo sí, empezó corriendo y haciendo fútbol. En Benjamines quedó campeón de Tenerife de los Juegos Escolares, en campo otra vez, en la finca El Zamorano, pero se decantó luego por el fútbol y este año acabó en el Juvenil Puerto Cruz. Que estabas y haciéndolo bien, no es porque tú estés aquí, porque rinde bien, Pedro. Sí, contra el San José, que acabó ascendiendo el San José. Sí, sí. Y no sabe si sigue, está en duda, si sigue jugando o no sigue jugando. Una pena. Vamos a ver. Mira, Pedro, ahora que está de moda el tema de la suplementación deportiva, la creatina, los preentrenos, proteínas, ¿tú qué recomiendas a un hombre con la experiencia? Hombre, yo recomiendo alimentación natural, está claro. Está claro que en el deporte ya de alto rendimiento la suplementación es muy importante. Está claro, tienes que tener un nutricionista, un médico que te asesore, porque a veces la gente toma por tomar. Toma de repente, pues sea creatina, sea otro producto, aminoácidos, que tal vez no los necesita. Y necesita otro producto que no es ese. Pero sí es importante. La hidratación es súper importante. La hidratación, el agua con minerales o con una pizca de sal, limón y una puntita de bicarbonato o algo, porque claro, el agua sola no te pasa bien, no te pasa con facilidad el torrente sanguíneo. Hace falta los minerales que la transporte para que la asimiles más rápido. Pero lo más importante es la hidratación para mí. La hidratación y el asesoramiento profesional. Pero eso de que me compro este producto, me compro el otro y resulta que al final te has gastado un dinero y ese producto no lo necesitas. No es el adecuado. O te produce una alergia. Como hay una cantidad de problemas de alergia. Yo he visto gente, por ejemplo, que precisamente hablando el otro día, dice, Pedro, ¿tomas creatina? Digo, no, yo no he tomado creatina nunca, pero está muy de moda la creatina. Pero hay gente, por ejemplo, que la creatina le retiene porque su constitución y los tobillos, no hace mucho vi uno y dije, ¿y esto? Dice, tú tienes que estar tomando algo que no te va bien. Y estaba tomando creatina. ¿Y el colágeno, Pedro? Hombre, del colágeno ya tiene que hablar alguien que no, pero el resultado en todos los deportistas, hombre, que tú conoces y que tratas. Es otro complemento, ¿no? Que seguramente pues te ayuda. ¿Se consume mucho el colágeno en el...? Sí se consume bastante. Pero no soy yo el indicador. Hombre, no, pero sí sabes quién, más o menos, qué es de lo que se trata, ¿no? Sí, es verdad que la mayor parte de... Oye, tú no eres cosechador de vino, pues si te tomas un vasito de vino, hombre, claro, pues eso es igual, ¿no? Sí. Oye, porque el vino tinto o el vino blanco, pues gusta más este o el otro. Sí, es verdad que otro que está de moda es el magnesio, pero claro, si tú haces un esfuerzo, necesitas más suplementación que la persona sedentaria, lógico. Entonces me imagino que los niveles de magnesio te bajarán y te ayuda a tener menos calambres musculares. Pero para mí lo principal es la hidratación. Y hay un problema que sí lo pasé yo, que en la época de cuando yo empecé a correr no te aconsejaban tomar agua porque el agua te daba flato, que te inflaba y era un error, claro. Así uno se rompía, calambres, y en el fútbol igual. En el fútbol pasaba que la gente se mojaba la boca y escupía el agua. Sí, es verdad. Con los botes de plástico aquellos. Un bulo, un desconocimiento, pero era lo que decían. No teníamos conocimiento. Bueno. Hoy lo tenemos todo. Está claro. Oye, mira, y una pregunta que me hace mucha gente y dice, hombre, si vas a entrevistar a Pedro, pregúntale. Digo, yo se lo pregunto seguro. En la experiencia que tú tienes de tanto deporte y sobre todo en el atletismo, ¿es cierto que cuando vas corriendo llega un punto en que
entras como en una nube mágica, sigues corriendo y no te das casi cuenta de los kilómetros que has hecho y de repente apareces en otro sitio corriendo. Es como si entraras en un estado, ¿cómo lo podríamos calificar? Mágico, Mágico, algo así. ¿Es cierto eso? Yo pienso que pasa más de joven, que tal vez vas a entrenar al monte y vas a hacer 15 kilómetros y cuando te das cuenta te encontrabas con ese placer, esa comodidad, que te pegaste 24 o 25 kilómetros y acabaste fenomenal, como que desconectaste. Estás aquí, pero físicamente, pero tu mente está en otro lugar y hiciste más kilómetros. Pero sí es verdad que hay gente que empieza y que descubre el mundo de la carrera, más bien del atletismo popular, la carrera, y dice, mira, después que he conocido el participar en una carrera popular y tal, dice, soy más feliz y esto ahora no me lo quita nadie. Y de esas personas sí he conocido muchísima gente. O sea, que no es un mito, sino una realidad. Sí, está claro. Hay un estado, digamos, mágico cuando haces carrera, que sin darte cuenta algún día, pues llegas y entras como en un estado de... Está muy de moda las medallas finisher, ¿no? Sí. Claro, una medalla finisher para alguien que empieza, es que su ilusión es acabar la carrera. Y si hice los 10 kilómetros, estoy súper contento y tal. Y yo digo, claro, el atleta federado, el atleta de alto rendimiento, lo ve de otra manera, pero son dos cosas paralelas, casi iguales pero diferentes. Uno hace atletismo para divertirse y estar bien, y el otro lo hace. Pero la ilusión, Pedro, es la misma. La ilusión es la misma. Tú que has vivido las dos partes, claro. ¿no? La parte competitiva, oficial, y esta también, pero en otro nivel, en otra edad, ¿no? Yo ahora vengo aquí y hago 4, 5, 6 kilómetros en la pista de atletismo y ya me siento realizado. Es como que yo digo, ya me encuentro bien, hay que tomarse una cerveza, se toma, y aunque sea alcohol, y unas aceitunas. No te vas a ver el barril, pero si disfrutas bebiendo de una cerveza. Como hoy, un viernes, las 10 de la mañana, y hay gente corriendo por aquí. Y no he comido, nosotros sí hemos comido. Iba a decir y no he comido, eso se deja para otro lado. Pero hoy comimos y muy bien aquí debajo. No, está claro, aquí se come muy bien. Oye, pero una pregunta. Te metiste en el fútbol, saliste al atletismo, vuelves al fútbol, después, vuelves al fútbol, estás una temporada, un tiempo, y vuelves porque Patricio de Ara, el entrenador, te convence para que después de 9 años que tuviste en stand-by, volvieras. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, yo dejé el fútbol en el Realejos en tercera división, porque ya mis hijos que tienen 19 y 20, pues eran pequeños y tenía que ayudar en casa y colaborar con Alicia, y era imposible. Sí seguía corriendo, claro, corriendo sí iba, pero no podía estar corriendo y ir a un campo de fútbol, está claro. Y entonces ya pasaron años, iba a haber partidos, no como ahora, iba a haber algún partido y tal. Y entonces Patricio un día me llama y me dice, Pedro, ¿estarías dispuesto a volver al fútbol otra vez? Le dije, pues mira, si hay un proyecto, yo decía un proyecto no de económico, sino un proyecto deportivo bueno, y pues sí, y entonces empecé en el Atlético Victoria con Patricio, Ruimán Trujillo de preparador físico, José Luis el presidente que apostó mucho allí junto a Felipe, José Luis, sí. Y volví al fútbol y estuve 2 años con el Atlético Victoria y ahora 5 que llevo con el Puerto. ¿Y cómo valoras todo este tiempo? Pues estos 7 años últimos, ¿qué tal? Positivo, porque haces amigos, haces amistades, conoces a entrenadores nuevos de la nueva escuela. Yo viví la vieja escuela, he vivido las dos escuelas, la vieja escuela y... La de cuando hacíamos los campos, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Y no, estoy contento con el fútbol. Hombre, te quita tiempo, está claro. Pero es un sacrificio, porque tú aparte tienes una profesión, haces deporte, tienes la profesión que tienes, y después, ¿cómo llegas a tu casa, Pedro? Hombre, cansado. Yo siempre llego, ahora esta semana porque la tuve de vacaciones, pero siempre llego antes de las 10 de la noche. Yo ceno siempre a las 10 y pico de la noche. Me duermo casi las 12 menos cuarto, hasta las 7 y cuarto por ahí. Y sí se nota, cuando llega el viernes estás cansado. Por eso a la pista corro al mediodía 3 días y los sábados vengo por la mañana a la pista de atletismo a entrenar. Malo campeonato, porque el domingo pasado estabas en Galicia, ¿no? Sí, hombre, te hace ilusión. Hombre, ahora no hay ningún viaje hasta octubre que vamos a Bilbao, pues no hay ninguno más.
¿Cómo vas? ¿Con equipo? ¿Cómo es? En este viaje fui con el Aguirre, era un viaje de equipo, era un campeonato de España de segunda división máster. Hay 8 equipos en primera división y 8 equipos en segunda. Para competir, entrar en el de segunda división, el equipo tiene que presentar un estadillo con las marcas de los atletas para poder entrar ahí. Pero es que no solo es que entras, sino que luego el Aguirre quedó campeón y subió a primera división. Va a competir con los grandes, el Villarreal, que lo patrocina, los de Mercadona, con todos esos grandes equipos a nivel nacional en la próxima temporada. Máster. Aquí, patrocinadores en Tenerife, ¿es fácil conseguir? No. Eso ya es muy difícil. La época de Caja Canarias, que ponía mucho dinero para el deporte, ahora tienes que buscar una empresa que... Y que compitió bien Caja Canaria en su momento, ¿verdad? Sí. Tenía sus entrenadores, sus planes de entrenamiento. Sí. Qué pena que eso se haya perdido aquí, que es un sitio donde podemos entrenar cualquier día del año. Es que Caja Canarias ponía mucho dinero para el deporte. Sí. Bendita ¿Lo Caja retiró todo Canarias. eso? Sí. Bueno, ahora es Caixa, ahora son catalanes. Sí, pero Caja Canarias puso mucho dinero. Caja Canarias se le debe mucho a Caja Canarias. Yo le debo muchísimo a Caja Canarias porque fue una entidad... ¿No le has pagado? Le debo mucho de corazón. Bien. Ahora nosotros nos compramos los equipajes, nos pagamos la ficha nacional son 130 euros. La ficha regional no, son 60 y algo. Pero no hay una empresa que diga, pero yo te pago, dame a los 10 deportistas que tienes contigo, 12. Muy complicado. Y yo te pago la ficha, te pago 1.000 euros. El otro día el presidente de la Aguirre, Jonás, decía, yo tengo que buscar por lo menos 3 patrocinadores para la próxima temporada y tal, porque la subvención más lo que entra no nos da. ¿Y los ayuntamientos? Te da una subvención. ¿De qué ayuntamiento estamos hablando? Aquí ahora mismo sería el de la Aguirre, el Ayuntamiento de La Laguna. Y aquí, por ejemplo, está el Ayuntamiento de Los Realejos, que nos da una subvención, pero nosotros llamamos Club Atletismo Puerto Cruz Realejos, y el puerto, por ejemplo, a nosotros no nos da nada. Y como el equipo se fundó Puerto Cruz Realejos, por lo menos que el puerto nos diera algo. A veces nos han dicho, dicen, no, es que no hacemos actividad en el puerto. Hombre, yo pienso que sí se puede hacer actividad en los colegios con el atletismo. Yo digo otra cosa, los equipos de fútbol podrían tener un equipo de atletismo. Que sí. Son deportistas que corren, que tienen un fondo físico tremendo, que a lo mejor en algún momento, como le pasa a tu hijo, a lo mejor lo dejan, porque va a estudiar, o porque piensa que no tiene calidad, que se equivocan muchos pensando eso. Pero sí puedo tener un equipo de atletismo donde tú, con tu capacidad, sea individual, como lo es, si no corres aquí, queda donde queda. Sí, ¿no? Sí, pero los equipos de fútbol que tienen equipos de atletismo son equipos que tienen mucho dinero. Por ejemplo, pero es que no hace falta, el Villarreal tiene... Pero es que no hace falta tener mucho dinero, Pedro. Date cuenta que el Barcelona quitó la sesión... Hace falta que... Sí, pero bueno, estábamos hablando de que contrataban. Pero yo me estoy metiendo aquí a lo mejor en una cosa que te incomoda. Espero que no. Hombre, tampoco estoy bien informado del todo. No, pero yo digo que si los equipos de fútbol lo podían tener, y que es una actividad más que tiene un equipo de fútbol, pues tiene un equipo de balonmano o de waterpolo, claro. o de golf, yo qué sé. Sí. Pues yo creo que la sesión de atletismo es interesante. ¿Por qué? Porque hay pibes que tú tienes ahí desde chiquititos que no pueden jugar en el primer equipo por lo que sea, que los puedes meter en el equipo de atletismo, les puedes ofrecer, mira, has sido una persona que nos ha defendido los colores, que has pagado las cuotas, que has pagado los chandas, que has estado toda tu vida aquí, ¿quieres quedarte en atletismo? Seguro que reúnes 20. Puede ser, pero bueno, esto no es tan grande como para tanto. Pero es que si tú no presentas la presencia de un equipo de atletismo, en Candelaria había uno que lo llamaban los correcaminos, no sé si todavía existe, y lo subvenciona el Ayuntamiento de Candelaria. Y está el Vallivana. Y no es porque yo sea sospechosamente socialista. Pero antes estaba que falleció el señor que lleva el equipo, ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, abajo, dices tú. Sí, en Candelaria. Sí, pero lo ayudaban. Correcamino. Sí, algo así. Correcamino, era Correcamino. Sí, algo así puede ser. Era Correcamino, pero coño, no sé, es una idea que yo siempre he tenido, por eso ahora aprovecho que lo van a oír algunas personas y que escuchen esto también, que se puede incorporar en los equipos. Le vas a decir al Realejos, a la Unión Deportiva Rotava, al Club Deportivo Puerto Cruz, que hagan una sección de atletismo, que encima no tienen dinero. Pero si tienes una subvención, tienes un monitor que le paga lo mismo que al que le pagas para un equipo de fútbol, tal vez te divide la subvención y ya en por ejemplo... No abres la mano porque tienes una sesión máster. Sí.
Pero si tienes el equipo, la subvención te viene paralela a esa. ¿A ti no te gustaría que el Puerto Cruz tuviera una sesión de atletismo? ¿Vamos a poner? Sí, pero ya tenemos el equipo de atletismo. Entonces, si divide... Tienes el equipo aquí. Sí. Yo estoy hablando supuestamente. ¿Te hubiera gustado? Oye, pues mira, Pedro, que es un hombre, pues va a ser el entrenador, Pedro, del equipo de atletismo, por ejemplo. Pero está lo que puedes tú aportar con tu el atletismo, lo que es atletismo, está realmente centralizado aquí. No hay corredor popular y mucho. Atletismo federado es más complicado, es más selectivo. Sí, claro. Mira, quería hacerte una pregunta que me soplan. Dice, has comentado que las medallas obtenidas en categorías máster no tienen el mismo valor que los resultados alcanzados en el alto rendimiento. ¿A qué te referías? Hombre, que el atletismo máster, ganar una medalla supone un esfuerzo, está claro. Yo en el 2014 fui campeón de España de 3.000 obstáculos en máster 2014, hace 12 años, en máster 50, ¿no? En máster 50. Sí. Pero, claro, un campeonato de España absoluto en alto rendimiento, como supone tanto sacrificio, doble sesión de entrenamiento diario, es la élite, son dos cosas paralelas, pero el atletismo máster es más diversión, ¿no? Hay gente en atletismo máster que entrena igual que un atleta de élite. El año pasado estaba aquí Enrique Pascual, el entrenador que entrenó a Abel Antón 3 minutos. Y Fermín Cacho, por ejemplo, y me decía, Pedro, hay atletas máster que entrenan más que los absolutos. Gente que empezó con 40 años a correr y ahora solo viven para eso. Y están a nivel mundial máster, son los mejores. Ya. Claro. Pero, por ejemplo, el ganar una medalla ya cuando uno está en la edad madura, eso tiene que ser un placer. Te hace mucha ilusión porque es como cuando me preguntan, Pedro, hablas mucho de la historia. Le digo, claro. ¿De qué voy a hablar yo ahora? Del futuro. Hablo de la historia. De lo que conoces, de tus experiencias, claro. Cuando tienes 30 años hablas del futuro, presente y futuro. Ahora hablas de los inconvenientes, claro. Los inconvenientes que habían antes, que entrenabas a oscuras y ahora entrenas aquí, iluminado. ¿Qué hablo yo del fútbol? Saco crónicas de hace 30 o 40 años de recortes de periódicos. Claro, para que la gente lo vea. Sí, pero eso es experiencias vividas, ¿no? Claro. Eso tiene unos recuerdos generalmente muy dulces, ¿no? Hombre. Y se añoran, ¿no? Está claro. Lo que no puede ser es, yo digo, no, dentro de 2 años, me voy a preparar algo para dentro de 2 años. ¿Y quién me va a decir que dentro de 2 años estoy vivo? Que bueno. Bueno, esperemos. Bueno, esperemos, está claro. Por la cara que se te ve, vas a ser, ¿eh? Y yo, pues, que también quería darles las gracias por esta entrevista, por el esfuerzo de Pepe González y Jordi Clavijo aquí presentes, que estaban... ¿Cuándo hacemos la entrevista? ¿Cuándo hacemos? A mí, vale, ahora estás en la hasta que te trincamos, te tuve que ir a acorralar. No soy de entrevistas, es como cuando alguien me dice, Pepe, vamos a retransmitir el partido. ¿Pero cómo lo has pasado? ¿Bien o lo he pasado fenomenal. Hombre, yo, en nombre mío y en el del equipo del Fulelé, no puede ser de otra manera darte las gracias. Ha sido un placer conocerte, ha sido escucharte. Toda una experiencia, porque la idea de transmitir en esta entrevista que está grabando mi querido Pepe es darle a conocer a la población en general que hagan deporte, que el deporte puede ser duro pero que da sus frutos y bueno, los resultados de todo ese esfuerzo y sacrificio pues lo tenemos aquí personificado en Pedro. Un hombre cercano, un hombre al que se le puede pedir consejo y que representa pues todos los valores que hemos hablado en esta entrevista: sacrificio, constancia y tenacidad. Pues muchas gracias. Gracias y que te podamos disfrutar durante muchísimo tiempo. Esperemos, amigo. Muchas gracias. Nada, todo un placer conocerte.